Cari Correa, qué gusto platicar contigo, te lo agradezco en serio. Gracias por haber aceptado esta invitación a los Diálogos sin Balón. Gracias a ti, mi Robert. Siempre es un deleite poder platicar juntos, compartir opiniones. Y tú sabes que cuando estamos juntos en la plática y plática se nos pasa el tiempo rapidísimo, así que no dudo que esta vez vaya a ser lo mismo. Un gusto siempre, igualmente, Cari. Cari, tu práctica del deporte desde niña, ¿cuál fue? ¿Cuál es tu primer contacto con el deporte? Lo primero que recuerdas. Pues lo primero que recuerdo, porque estaba muy chiquitita, es que mis papás me metieron a gimnasia artística. Y ahí estuve pues unos buenos años de mi infancia y descubrí que me encantaba y además he de presumir que era muy buena en las barras paralelas. Y la verdad es que ya después de eso empecé a incursionar en diferentes facetas del baile, hawaiano, tahitiano, ballet, pero tap, y la verdad siempre me encantó como la expresión del cuerpo a través también de la música, ¿no? Y de ir acorde con ello. Y yo creo que desde ahí mis papás pues no tenían ni la menor idea, pero empezaron a sembrar en mí ese gusanito de querer dedicarme a la parte artística. Yo siempre lo tuve muy claro desde chiquita. Y pues yo pensaría que ese fue mi primer acercamiento con el deporte. Muchos años en gimnasia, practicando piso, pero el caballo, las barras, la viga, que me daba mucho miedo, por cierto. Y después pues también pensarían, por supuesto, los fines de semana, que mi papá veía fútbol y yo me sentaba junto a él. Y me acuerdo perfecto de cómo lo veía apasionarse después con los resúmenes deportivos de los domingos, o íbamos a casa de mi abuela y ahí se juntaban todos los primos y había unos que practicaban fútbol americano y entonces llegaban así con todo el equipo, súper sucios, y su hermana era una de las porristas y yo la veía a ella como, wow, ¿no? Yo quiero ser de grande como ella, y no le entendía al americano y ellos como que me veían tan chiquita que no me explicaban. Les daba ternura que yo estaba pegada ahí a ellos porque quería conocer más del juego, etc. Pero esa parte de ver el apasionamiento de ellos por un deporte así tan explosivo, yo creo que fue lo que a mí me empezó a enamorar por el deporte desde muy, muy pequeña. Gimnasia, Cari, dices que varios años. ¿A partir de qué edad empezaste con la gimnasia? Uy, fíjate, Robert, yo creo que mis primeros payasitos de gimnasia me los pusieron y mi mamá guardaba algunos chiquititos, o sea que por ahí de los 3, 4 años, cuando yo empezaba, pues ahora sí que al mismo tiempo que yo creo que aprendí a correr, también empecé a correr por la pista, ¿no? Y a dar mis primeras piruetas y a practicar el arco, y yo creo que por ahí, y salí de gimnasia porque la verdad tuve una experiencia bastante fea y dolorosa con un maestro. Salí como a los 8 años de la gimnasia y sí fue algo que después, yo no quería regresar en ese momento porque esa experiencia para mí fue muy traumática, pero a los años me arrepiento porque creo que tendría que haberme dado una oportunidad, pero mis papás siempre fueron muy respetuosos en ese sentido, entonces como que no nos obligaban a ejecutar una actividad si a nosotros no nos nacía naturalmente. Entonces hasta ahí llegó mi experiencia con la gimnasia y después ya en la escuela practicaba otras cosas, o sea, como voleibol, por ejemplo, que no era de las mejores, aunque también me gustaba mucho, pero me faltaba altura. Nunca fui de las más altas. Pero entonces te arrepentiste, Cari, según entiendo, después, o sea, años después te arrepentiste de no haber seguido en la gimnasia con otro maestro en otra escuela después de esa experiencia que tuviste, sí. Sí, por supuesto. Me arrepiento porque yo creo que al día de hoy, cuando hay Juegos Olímpicos o hay alguna competencia, es el deporte que yo más disfruto ver y lo disfruto, pero con nostalgia al mismo tiempo, ¿no? Y siempre queda la pregunta de qué tan buena hubiera llegado a ser o hasta dónde lo hubiera extendido en mi vida, ¿no? Mi sobrina, por ejemplo, también desde los 2, 3 añitos empezó con el ballet y veo que tiene 15 años y lo sigue practicando y es una carrera profesional. Entonces, a veces cuando la veo me pregunto si yo hubiera tenido más o menos el mismo rumbo que ella, nada más que en gimnasia. Porque dices que a los 8 años, por lo visto, te sentías bastante buena en las barras paralelas particularmente, o sea, era la disciplina que dominabas. Yo lo volaba, Roberto, o sea, me acuerdo que en esas era muy buena, me agarraba como mi vuelito y volaba de una a la otra. Ahí yo creo que era mi mejor desempeño y mis maestros así me lo hacían saber también.
No así, por ejemplo, la viga, a la cual siempre le tuve miedo y me acuerdo que una vez, pues los miedos te paralizan y seguramente eso fue lo que a mí me sucedió y me caí en un ejercicio de viga y me acuerdo que el golpe fue tan fuerte aquí en la parte central, me sacó el aire, pero también me dañó una costilla de tan fuerte que fue el golpe, ¿no? Sí. Y entonces a ese le tenía como mi miedito y yo me desahogaba en las barras paralelas porque literal yo sentía y le presumía a mis papás que volaba entre una y otra. Fue una experiencia muy bonita en mi vida y sí la recuerdo con mucha, no sé, nostalgia o añoranza. Las paralelas y, por ejemplo, las asimétricas, ¿existían? ¿Las utilizabas o no? Una no. más baja que la otra, ¿no? Claro. Bueno, esas son a las que yo me refiero como barras paralelas, o sea, que tomas vuelo, agarras una y de ahí, después de columpiar o hacer ciertos ejercicios, puedes elevarte a la siguiente y pasar de una a otra. Es que yo pensé en paralelas en las que están a la misma altura, no sé a qué distancia. Esas son para los caballeros. A las de damas, esas que tú mencionas, también se les llama paralelas. Yo las conocía como barras asimétricas, pero bueno, ya sé cuáles. Sí, bueno, Vera Chavlavska, ¿verdad? Mucho antes de que tú nacieras. Sí. Fue la sensación en el 68, sí. En esas, Nadia Comaneci. Sí, Nadia Comaneci después, pero sí, desde Vera Chavlavska en el 68, yo por hablar de los Olímpicos de México, imagínate, hace más de 40 años. Y dejas la gimnasia y dices que hay algunos intentos allá en el voleibol en donde te divertías. No dejas la práctica del deporte, o sea, sigues practicando otras cosas. La verdad es que mis papás, mira, uno es físico matemático y la otra es médica, pero, o sea, como hombres muy de ciencia, siempre nos inculcaron el amor al deporte o el hacer ejercicio. Por ejemplo, a mis hermanos y a mí nos dijeron escojan, ¿no? O sea, bicicleta o patines. Yo escogía patines y vivíamos muy cerca del autódromo de los hermanos Rodríguez. Entonces nos llevaban a dar vueltas hasta que nos cansáramos y se nos acabara la energía y yo lo hacía en patines. Y veía a mis papás que corrían o mi mamá hacía sus clases de aeróbics y tomaba también clases de baile. Mis papás siempre hicieron ejercicio, entonces de alguna manera nos ligaron siempre a estar haciendo algo. Y yo lo agradezco porque creo que es de las grandes bendiciones como costumbre que me dejaron para toda la vida. Yo ya no me veo sin practicar algún tipo de deporte en mi vida. Yo ya después tuve mis intentos aparte, tomé en algún momento clases de boxeo, que me pareció uno de los deportes más completos que hay. Sí. Suda sin parar, ¿no? Y hoy particularmente pues hago más cosas de entrenamiento funcional, entrenamiento en casa, pero pilates, pero yoga. Creo que es algo que se me quedó desde muy chica y que pude seguir practicando afortunadamente de muchas formas, ¿no? Intentándole por varios lados. Y como aficionada, Cari, dices que veías a los mayores entusiasmarse. ¿En qué momento te aficionas a cuál deporte, ya como espectadora? Mira, a mí me llegó tarde un poco esa afición por el deporte, porque lo he compartido, he tenido oportunidad de platicar con muchos jóvenes, sobre todo preparatorianos, universitarios, cuando me invitan a dar alguna charla, una conferencia, y trato de explicarlo así. Creo que en la cultura en la que vivimos y en la que me tocó crecer, es muy normal en las familias mexicanas que a los niños los sienten con papá los fines de semana a ver el fútbol, ¿no? O que se los lleve al estadio a ver un partido. Sí. Y a las mujeres como que nos dicen, bueno, pues quédate con tu mamá, van a cocinar algo, hoy toca hacer un pastel o vamos a ver a las tías. Y creo que el gran problema no es que no nos guste a las mujeres el deporte, es que no lo conocemos, porque una vez que lo conoces, no hay forma de que no te guste y que no te apasione. A lo mejor te gusta más uno que otro, eso puede pasar. Sí. Pero el deporte simplemente es de entenderle y es tan maravilloso y es tan noble que te engancha y te engancha esa pasión. Entonces, como yo no tuve esa oportunidad tan abierta en casa, a pesar de que mis papás sí que lo son, no marcan esas diferencias de género, pero yo, por ejemplo, siempre supe que era muy artística, entonces yo sabía que quería bailar, cantar, actuar, y siempre mi camino fue buscándole por ahí. Yo no me imaginaba que después iba a terminar en un ámbito deportivo. Sabía que quería hacer televisión,
que mi vocación estaba ahí, pero no sabía exactamente en qué. Entonces yo empecé a estudiar actuación, hice algunas cosas de actuación, también cantando, hice mucha conducción, pero de entretenimiento, otro tipo de programas. Y la verdad es que fluir con la vida me abrió un montón de puertas. Y una de ellas, para mí, de las más importantes, que cambió para siempre mi vida, fue hace 11 años, cuando después de hacer muchos años televisión, me llegó una oferta para en ESPN hacer un programa especial de solo un mes del Mundial, que en ese entonces era Sudáfrica al día. Y yo llegué pues emocionada como todo el mundo, ¿verdad? Cada 4 años cuando toca el Mundial, de sí, pues voy a hablar de mi selección. Pero francamente, Robert, yo lo he reconocido en todos lados, yo no sabía mucho de deporte. Yo sabía de la actuación y de la cantada y de toda esa parte artística nada más. Y después de trabajar en ESPN ese mes y ver cómo era el funcionamiento dentro de la empresa, cómo todos se apasionaban, estudiando también, porque eso sí, siempre lo tuve, fui muy nerd, muy estudiosa, y entonces para cada show diario quería presentarme y saber por lo menos qué decir, entonces veía los partidos y estudiándole me di cuenta de cuánto me iba absorbiendo y me iba gustando cada vez más, pero siempre en la cabeza la idea de que al terminar el Mundial se terminaba mi proyecto con ESPN. Y cuando eso sucedió, nuestro jefe, a quien conoces muy bien, me dijo, bueno, nosotros queremos que te quedes. Y a mí me sorprendió, y yo con toda la honestidad con la que siempre me he manejado, le dije, pero tú sabes que yo de esto no sé nada, o sea, yo estoy abierta a aprender, por supuesto, pero estoy consciente de que todos los que me rodean son grandes lobos de mar y que me llevan muchos años de ventaja en cuanto a conocimiento. Y me dijo, no te preocupes, acá te vamos a enseñar. Y hubo varias personas que para mí fueron como ángeles en el canal, que se sentaron conmigo a estudiar todos los días y me enseñaban de todos los deportes, desde lo más básico hasta la cantidad de equipos que hay alrededor del mundo de las distintas ligas. Y yo, francamente, Robert, llegaba a casa con dolor de cabeza de toda la información que quería meterle a mi cerebro de golpe. Sí. Y claro, era imposible, ¿no? Yo después de meses o de mis primeros años me di cuenta de que esto tenía que hacer de a poco y una carrera en la cual se estudia a diario y nunca me voy a graduar porque todos los días hay información diferente. Pero básicamente ese fue mi encuentro con los deportes. Gracias a Dios se dio esa oportunidad, porque de otra manera, si antes me hubieran preguntado, oye, ¿quieres conducir un programa de deportes? Yo con mucho respeto a lo mejor hubiera dicho que no, porque según yo no me interesaba. Ahora sé que es que más bien no lo conocía. Entonces, Cari, eso que haces en 2010, vamos a decir que es cuando te topas con el fútbol, cuando empiezas a entender lo que el fútbol es. Tenías una idea por las reacciones que veías en la familia, en los mayores, pero no era lo que te interesara a ti. A partir de 2010, dirías que ¿entiendes dentro de lo que son los deportes, en particular, lo que es el fútbol? Sí, tenía conocimientos básicos, Robert. O sea, sí te puedo decir que a diferencia de mis amigas, por ejemplo, yo, gracias a que me sentaba a ver el fútbol con mi papá, sabía lo que era un fuera de lugar, ¿no? Sí. Y también mi papá alguna vez hizo sus esfuerzos de llevarnos al estadio y ya sabía lo que era esa experiencia, sabía lo que era seguir una liguilla de fútbol mexicano, sufrir en una final, porque aparte mi papá le va al Morelia. Entonces, esa parte sí la conocía. Y cuando había mundiales, por supuesto que seguía el mundial o seguía partidos de selección mexicana, como muchas otras mexicanas. Pero a fondo, a profundidad, las reglas del juego, todo el número de equipos o nombres de jugadores históricos y así, no tanto. No. Sí, yo decía más bien con el fútbol como fenómeno social, como deporte, el interés que genera. Bueno, si hiciste algo en Sudáfrica, bueno, ahí te enteraste de lo que es un evento mundialista, ¿no? Tú le vas a las Chivas, ¿no, Cari? ¡No! ¿A quién le vas? A la América. ¿A la América? ¿Desde cuándo? O sea, por darle la contra a tu papá que le va al Morelia. Pobrecito, ¿verdad? No, ya una vez te lo había contado y me acuerdo que también ya me habías regañado. Lo que pasa es que mi hermano, más chico que yo, Daniel, él siempre le ha ido a la América.
Ese sí, a lo mejor por llevarle la contra a mi papá. Pero yo, como era muy apegada a él y lo veía pobrecito, tan indefenso, discutiendo con mi papá, pues me le alié, ¿no? Entonces ya los dos dijimos a las Águilas, y entonces cuando ganaban las Águilas los dos festejábamos, y si perdían las Águilas, él lloraba y pataleaba, yo no lloraba y pataleaba, pero sí lo consolaba. Y desde ahí pues ya los dos crecimos con ese escudo en el corazón. Mira, sí me lo habías contado, pero se me olvida porque yo te veía más como seguidora de Chivas, como que quedarías más como seguidora de las Chivas. Oye, Cari. No te dejes llevar por este color. Sí. Ahí cuando te topas con el fútbol, y ahora ya con el tiempo que tienes viéndolo y haciendo además excelente tu trabajo desde el inicio, ¿qué le ves al fútbol? ¿Qué encantos crees que tiene el fútbol? ¿Qué tiene el fútbol que no tengan otros deportes para permitirle provocar todo lo que provoca? Bueno, te mueve las fibras más internas y creo que puede sacar la mejor versión del ser humano cuando todos nos aliamos para apoyar al mismo equipo, cuando se trata de apoyar a la selección. Y creo que nos olvidamos en ese momento de las diferencias que podamos tener, pero también creo que es tan polarizante porque al mismo tiempo de que te lleva a ese punto cumbre donde todos nos vemos y nos abrazamos como hermanos y podemos festejar un gol, ¿no? Y a lo mejor hasta todos unirnos en redes sociales ante lo que sentimos como una injusticia, recordando aquel famoso hashtag de no era penal. Desde estos momentos donde nos aliamos todos hasta los momentos más detestables donde ves actos violentos en las tribunas o afuera de los estadios, ¿no? Creo que puedes sacar lo mejor o lo peor de una persona cuando ya se cae en lo que es el fanatismo para cualquier cosa, ¿no? Puede ser absolutamente destructivo. El fútbol nos mueve como masa. El fútbol te provoca millones de sensaciones o de emociones que se quedan además grabadas en tu memoria para siempre. Y tú lo sabes, o sea, cuando sigues mucho a un equipo y vas siguiendo además toda su historia, y lo veíamos recientemente con lo que pasó del Cruz Azul. Todos conocemos a una o muchas personas, ¿no?, que han sido amantes de la máquina desde hace tantos años y cómo aguantaron tanto bullying y tantos sufrimientos y tantos memes constantemente, y que aunque no le vayas al Cruz Azul ya todos queríamos que ganaran porque se nos hacía que era la justicia que tenía que llegar para esa gente en algún momento, y todos en ese momento como que nos subimos a ese barco y disfrutamos el momento donde llegó su 9ª estrella. Creo que son de estas cosas fanáticas, pero a veces fantásticas y a veces también polarizantes que puede generar el fútbol. Sí, como que tiene ese sentido de identidad. O sea, el fútbol unifica. Al otro cuate no lo conozco, pero si él le va al Cruz Azul y yo también, pues hay un lazo muy fuerte ahí que nos une. Ya no digamos cuando hay una especie de masoquismo también, que algo así pasó con el Cruz Azul mucho tiempo, o pasa con el Atlas, ¿verdad? Me cae bien porque le va al Atlas que sabemos de antemano que no va a ganar nada, nunca, nada importante, y sin embargo soy atlista y lo defiendo y eso me identifica con el otro, ¿no? A mí me pasa, por ejemplo, con mi papá, o sea, que le va al Morelia, y sí me tocó verlo festejar en algún momento, que si ganaban la Copa, o alguna vez cuando, hace unos ayeres, cuando ganaron la Liga, y bueno, verlo tan feliz, aunque yo no le fuera a ese equipo, obviamente que a mí me llenaba de inmensa alegría. Y así como le vi en esos momentos de felicidad, pues también ha sido verlo después, todos esos años de esperanza y de ilusión de que pues al Morelia le vaya bien, ¿verdad? Aún con todo y la desmantelada que después le hicieron para llevarse a jugadores al Atlas, aún con lo que acaban de hacer hace muy poquito tiempo de vamos a bajarlo de primera división o desaparecerlo o para convertirlo en Mazatlán. Y aún así él sigue viendo los partidos de expansión y no se los pierde y los lleva así en su agenda. Eso es amor al fútbol. Y de verdad que eso es admirable, y a veces como nosotros conocemos esa clase de historias o de tenemos gente tan apasionada a algún equipo, es cuando te genera como cierta bronquilla cuando conoces más acerca de los tejes y manejes desde arriba, de las cabezas que dirigen el fútbol y que se olvidan de que le debe prácticamente todo a esta gente, ¿no? Sí, cuando aprecias la limpieza de esos seguidores, como el caso de tu padre que mencionas, ¿no? Y después te enteras que los que manejan el negociazo del fútbol, pues no siempre son tan limpios que digamos. Pues sí. Ahora sí que es mi balón,
yo juego con él y yo decido a quién se lo presto, ¿no? Y se lo llevan cuando quieren, o sea, se acabó ahora sí que el jueguito ahí con los cuates en la calle, yo ya no tengo ganas de jugar, agarro mi balón y me lo llevo, y ya los demás que le hagan como quieran. Algo así es lo que sucede, al menos en México, con cada idea que se les ocurre en la Asamblea de Dueños. Ahora tú, Cari, ¿qué tan americanista? O sea, ¿lloras con una derrota? ¿Gozas plenamente con un título? ¿Qué tanto te afectan los triunfos y las derrotas? Mírate, soy absolutamente franca, Robert. Años después, ya cuando me dedicaba a hacer más como cuestiones de modelaje, campañas publicitarias, me invitaron a hacer, en ese entonces existía una revista que se llamaba Chica Águila y me invitaron a hacer la portada y después a hacer los sorteos Águila en el estadio, ahí en el Estadio Azteca. Y era soltar así al águila y que diera la vuelta. La verdad que era una cuestión muy romántica, llamativa y que me envolvió todavía más. Entonces ahí sí me sentía ultra americanista y me apasionaba conseguir los partidos y la verdad estaba encantada, digamos, con el equipo. Pero ya después cuando empezamos a trabajar en esto, ¿no? Y estás en el día a día con lo que sucede, con los tejes y manejes que ya comentábamos hace unos minutos, y te das cuenta que, pues, o sea, el deporte y el fútbol en especial forman una parte importante de nuestras vidas y a ellos les debemos nuestra carrera, pero no es nuestra vida, ¿no? Y elegimos que no sea el eje de nuestra vida. Entonces, a mí me molestaba cuando después de un partido, si pierde el América o si lo eliminan de la liguilla, ¿por qué me va a amargar a mí una tarde, no? Claro. O sea, ¿por qué no puedo salir a cenar con mi esposo o ver a mi familia y pasármela bien? O sea, haría mal yo si me quedara aquí entripada. He de reconocer que con el único equipo que todavía me pasa, y no digo que esté bien, es con los Steelers de fútbol americano. Quizá, y yo la atribuyo a que la temporada dura mucho menos, es cortita, entonces cuando hay temporada, espero con ansias mis domingos para sentarme a ver el partido de fútbol americano de mis Steelers, y ahí sí que me llego a poner muy mal, como cuando pierden o cuando algún jugador se lesiona, y me puede durar todo un rato. O sea, una derrota de los Steelers sí te estropea el día, te estropea la salida a cenar o lo que venga después, ¿sí? Sí, pero ¿sabes qué? Afortunadamente le contagié el mismo virus a mi esposo, entonces nos pasa lo mismo a los dos. Bueno, se deprimen juntos o festejan juntos. Exactamente, o nada que no se nos pase ya después con un trago y ya se acabó. Bueno, pero y tú dices que muy sanamente con respecto al fútbol, dices, no va a depender mi felicidad de lo que haga el América. ¿Lo mismo hace tu marido con respecto al equipo al que le va? Hijo, no, Robert, tú sabes que en Argentina, y eso, aunque nosotros como mexicanos entendemos que en Sudamérica el fútbol y la pasión se entiende y se vive de manera distinta, sí. Hasta que convives con una persona así de manera tan cercana te das cuenta de la realidad. Claro. Para ellos es muy distinto y aunque mi esposo se apasiona demasiado con Boca, a veces hasta tiene que tomar, no sé, alguna pastilla para que le ayude a tranquilizarse antes de un partido como por ejemplo la final de la Copa Libertadores, y si es ante River, ¿no? Sí. Peor. O ahora cuando tantas finales de la selección argentina perdidas, o ahora que por fin ganó la Copa América. O sea, mi casa es un griterío y entiendo que para ellos siempre, o sea, lo han vivido como una afición completamente distinta, es una pasión para ellos, sí, prácticamente ahí va la vida puesta, y mi esposo es muy moderado en ese sentido, pero aún así, por ejemplo, me decía, para ir a la cancha de Boca, te tengo que llevar con una sudadera así suelta y casi con el cabello oculto y con una gorra, porque nos vamos a meter casi, no sé, dentro de las barras bravas o lo que sea, no pueden ver que eres mujer, ¿no? Y acá yo, por ejemplo, lo que disfruto es que puedes ir a un partido de fútbol y si soy del América puedo estar sentada junto a uno del Cruz Azul, ¿no? Sí. O a uno de las Chivas o a uno de Pumas, pero allá es impensable. No, por eso te lo preguntaba a propósito, ¿verdad? Porque conozco y aprecio al gran Nico, ¿verdad? Que es de las personas inteligentes que sé que se apasionan con el fútbol, pero que sí lo viven a otro nivel. Sí, se apasionan más, pero también tienen la capacidad intelectual para entender que tampoco su felicidad puede depender de eso. Aunque inevitablemente, sí, me imagino que una derrota importante, pues sí le echa a perder el resto del día, por lo menos.
En veces, ahora ya se ha controlado más. En los primeros años que estábamos juntos, me acuerdo que fue final de una Copa América que perdieron y había una pelota de tenis en mi piso. La pateó con furia y casi me rompe un espejo y dije, no, eso en mi casa no. Y entonces ya se fue a dar unas vueltas para que se le bajara el coraje. Después regresó, me pidió disculpas y entendió que no es así. El deporte es para disfrutarlo, ¿verdad? Para aprender. Te otorga un montón de beneficios el seguirlo o el practicarlo, como sea, pero no es para llevarte a ese extremo de furia y de descontrol de tu ira. Ahora, Cari, con lo que te has empapado del deporte desde el 2010, según me dices ahora, y con lo que dominas a tal grado la información, los datos, pero además disfrutas de los distintos deportes, ¿con cuál te quedarías? ¿Es el americano el que más te atrae como espectáculo actualmente? Como espectáculo, sí. Me cuesta mucho trabajo siempre definir entre el americano y el fútbol soccer. Yo siempre los pongo como que los tengo, mi corazón está dividido así a la par, ¿no? Pero si me tienes así que arrinconar para que elija uno, me voy a quedar con el americano, porque para mí es mucho más explosivo, es más rápido y sí me puedo aventar, por ejemplo, un partido de Detroit Lions contra Arizona Cardinals, ¿no? Que no son equipos tan atractivos o a lo mejor que jalan tanta gente, pero no así me puedo sentar a ver, no sé, y perdón por la expresión, pero un Mineros contra Alebrijes, ¿me explico? Sí. O sea, de NFL me puedo aventar el que sea, aunque dure 3 o 4 horas, pero no así de fútbol. Pero de NFL te fuiste a la de expansión. Bueno, compáralo con un América Chivas. Bueno, no tanto, si quieres, compáralo con un Monterrey Querétaro, no sé. No lo verías. Sí, por ejemplo, con Monterrey Querétaro, pero me aventaría más uno de fútbol americano. Pero ahí, Cari, porque es que le vas a los Steelers, le vas a los Steelers sí, con mucho más pasión que lo que tienes hacia el América, vamos a decir. Y es por sí, esa o pasión, a cualquier otro equipo. Ok, pero es por esa pasión por los Steelers, ¿eso es lo que te hace que te guste más el americano? O al revés, como te entusiasma un poco más el americano, eso hizo que tu afición hacia los Steelers fuera siendo cada vez más aguda, más fuerte que la que sientes hacia el América, por ejemplo. Fíjate qué buena pregunta, Robert. Yo creo que parte y parte, o sea que las dos versiones se combinan muy bien, porque de todos los equipos que yo sigo, de los distintos deportes, que por ejemplo, no sé, Real Madrid, pero Boca Juniors o América, y por supuesto los Steelers, me voy a quedar siempre más con los Steelers. Y de los deportes en general, en todo el universo, me quedo con el americano. Entonces, creo que la suma de las dos cosas es lo que hace que yo, por ver un partido de los Steelers, sí pueda cancelar eventos, sí pueda apasionarme y me afecte como me afecta cuando pierde mi equipo. Creo que eso es lo que me genera en la suma de las dos cosas. ¿Qué diferencias, Cari, establecerías entre el americano y el soccer? O sea, al compararlos, ¿por qué te gusta más el americano? Ya hablabas de que es más explosivo. ¿Qué otro? Entre tantas diferencias que se pueden percibir entre ambos deportes, ¿qué es lo que te hace inclinarte por el americano? Además de lo que ya Lo primero que me viene a la cabeza es que es mucho más cíclico y que es más justo. Desde la medida del tope salarial, lo cual pues obliga a todos los equipos a ajustarse a cierto gasto y a cierta planeación. Es una matemática exquisita, ¿no? Claro. Para proyectarse en los próximos años y eso obliga a todos. Claro, que propicia el equilibrio de fuerzas. Total. Pero ahí estás hablando no del deporte en sí mismo, sino cómo se maneja. Ahí hablas del manejo estadounidense, del negocio y de la mercadotecnia y de la parte deportiva, que lo hace más atractivo. Es que va desde la cabeza, mi Robert, porque si tú tienes una estructura bien plantada, bien implementada, generas que el deporte sea mucho más competitivo. No siempre están peleando los mismos dos equipos, como sucede en España, ¿no? Que ya sabemos, ahí está Real Madrid, Barcelona, y de repente cada 4 años peleando el Atlético. No, acá es como que obliga a que todo sea mucho más cíclico. También el tema de cómo se maneja el draft de la NFL, ¿no? El peor equipo de la temporada es el que primero va a elegir y se suele llevar al mejor jugador de esa generación. Entonces todo lo vuelve como mucho más equilibrado, más justo, y es muy raro encontrarse casos como el de los Patriots que
que lograron avasallar en la liga profesional de fútbol americano durante 2 décadas y que se lograron mantener ahí porque normalmente lo que pasa es que, por ejemplo, ahora los Steelers, después de haber tenido unos buenos años, ahora están entrando en reconstrucción y esa reconstrucción les va a llevar unos, a lo mejor 3, 4, 5 años, ¿no? Y entonces genera que haya mayor competitividad y de repente no es que existan equipos chicos, a lo mejor son equipos menos populares, pero que al paso de los años logran darle esta vuelta de tuerca y generarle mayor competencia a esos que hasta hace 2 o 3 años estaban en la cima y que eran los contendientes. Sí, como liga, o sea, manejas mucho mejor el producto como un todo. Ahora, pero lo que sucede ya en la cancha específicamente, la mecánica del juego en el americano contra la mecánica del juego en el soccer, ¿qué diferencias establecerías y por qué te gusta más uno que el otro? Porque todo el tiempo está sucediendo algo. Si tú te fijas en el... Sí, por supuesto. Sí. En el fútbol soccer, una jugada puede comenzar, no sé, de la banda derecha y en 2 o 3 pases que involucra a 2 o 3 jugadores, llegas al otro lado de la cancha, ¡pum!, anotación, ¿no? O ¡pum!, salió el balón y entonces vamos tiro de esquina o saque de meta o lo que sea. Pero en una jugada ahí se corta y a lo mejor nada más intervinieron 3. Y todos los que quedaron en la banda izquierda... Y tal vez no pasó nada, como tú dices, empieza en la banda, en zona defensiva del lado derecho, termina en la línea de meta del lado izquierdo del adversario con un despeje de meta, o sea, no pasó nada. Intervinieron 4, 5, 6 y no pasó nada, ahora la pelota la tienes tú, claro. Exacto, y en el fútbol americano una jugada involucra que todos los jugadores están haciendo algo, están haciendo... están o defendiendo, ¿no? Contra el rival o están yendo al ataque. Entonces, todo el tiempo, todos los jugadores que entran a la cancha, al terreno de juego, están ejecutando una función en específico. Una llamada, una acción que ya les dieron indicaciones, o que ya leyeron en el libro de jugadas, etcétera. Todo el tiempo está pasando algo y es absolutamente, y es muy estratégico. Entonces ya cuando sabes más o menos cómo le gusta jugar a un entrenador, qué sistema de juego implementa, qué tipo de jugadas a lo mejor va a llamar, porque ya viste cómo se plantaron todos los jugadores, entonces ahí ya empiezas como a ver cómo va a responder el rival. La verdad es que entendiendo el juego, el sistema de juego es ultra atractivo. Sí, claro, ¿no? Y es cierto lo que dices, en cada jugada pues participan los 22 que están en la cancha, porque los otros 22 ya están descansando y al rato van a volver a entrar, ¿verdad? Entran 22, salen 22, ofensivos, defensivos, pero es cierto, cada jugada involucra a todos, a diferencia de lo que sucede en el fútbol, y hay más anotaciones, obviamente. Mucha gente se queja con respecto al soccer precisamente de eso. ¿Cómo puede ser que un partido termine 0-0 o que termine 1-0? Muchos dicen, bueno, eso le da más valor al gol. Un partido puede terminar 1-0, entonces el gol en el fútbol, el máximo objetivo que es el gol, adquiere un valor pues que no tiene un touchdown y menos una canasta o una carrera, no lo tiene porque hay muchas en un partido. Tú, Cari, ¿qué le cambiarías al fútbol? Ya volviendo al fútbol soccer, ¿qué le cambiarías? ¿Qué se te ocurriría para mejorarlo como espectáculo? Fíjate, Robert, que hasta hace pocos años, tú sabes, nos quejábamos de por qué no ahora con todos los avances tecnológicos que tenemos, ¿por qué no abrirles las puertas a la tecnología para que venga a hacer justicia futbolística, ¿no? Y hoy que ya la tenemos, siento que hemos caído en un exceso de tecnología, donde a cada rato ves que están parando el juego y ya no recae muchas veces la decisión en los árbitros que están llevando a cabo el partido, en tomar la decisión al momento, sino que todo lo tienen que ir a checar y luego ni siquiera a veces así se terminan por poner de acuerdo. Está bien, hay algunas jugadas que están muy cerradas, que hasta nosotros viendo tantas repeticiones nos cuesta trabajo, pero creo que hemos caído en un exceso y que la gente que está manipulando y ejecutando las decisiones desde el VAR no siempre está empapada o capacitada para determinar la situación o la sanción que se tiene que llevar a cabo. Entonces, lo hemos visto en muchos partidos, ahora en los últimos torneos, lo que sucedió en la Copa América para mí de verdad fue, bueno, seguramente lo recuerdas porque es muy fresco, con Pitana, Néstor Pitana, que me parece además un tipo muy experimentado, o sea, ha pitado inauguración y final de Copa del Mundo. Creo que pudo haber tenido una mala noche, pero una mala reacción en el momento
generó una controversia que duró como 10 minutos en el campo y no sabían cómo resolverla, ¿no? Y bueno, así han pasado muchas cosas. Creo que el tema de la capacitación para el manejo de la tecnología es básica y necesaria. También siento que depende de cómo sea la liga local. Yo veo que en Argentina está más, y menciono Argentina porque estoy más empapada de ese fútbol, ¿no? Por obvias razones. Pero veo que el pueblo realmente siente, o la gente siente, que el equipo es suyo o que son parte de, porque son socios y porque tienen voz y voto, ¿no? Sí. Acá en México no. Acá en México es como el fútbol, el equipo de fútbol tiene un dueño, le pertenece a él, él toma las decisiones y muy pocas veces toman en cuenta al aficionado. Entonces acá es de verdad a la máxima expresión el negocio por el negocio. Y en mi caso y en el de mucha gente que tengo cercana, comparte la misma visión que yo, se pierde esa magia, ¿no? Se pierde el amor por seguir a cierto equipo porque pues ya sabes que en cualquier momento te la arrebatan, porque no es tuyo, porque no te pertenece, ¿no? Sí, bueno, el caso del Morelia que mencionaste, imagínate, mucho mérito lo que mencionas de tu papá, pero ya el equipo no se va a llamar Morelia, se va a llamar Mazatlán, no juega en Morelia, se va a jugar a otro lado, le cambia el uniforme, pero me llevo a los jugadores. O sea, a ti te dejo otra cosa, que se va a llamar Morelia, con otros jugadores, en otra liga, una liga en la que ya sabes de antemano además que no hay derecho al ascenso. Entonces yo pienso en esos miles y miles de seguidores del Morelia, de esa afición que se construyó durante décadas, que ganó algunas cosas, una plaza maravillosa, y que de repente le dicen, hazle como quieras, pero este ya es otro equipo, ¿no? Exacto. Sí, o por ejemplo, te decía, cada decisión que toman en la asamblea de dueños, porque pues claro, ellos son los dueños y ellos se ponen de acuerdo a lo que convenga a sus intereses y entonces pues ahora vamos a hacer una repesca, ¿no? Entonces de 18 equipos clasifican ahora 12. Sí. Y, o sea, perdón, pero ¿dónde está el nivel de competitividad ahí, no? Sí. O sea, bajo estos beneficios o bondades del sistema de competencia, pues cualquiera te da una fase regular con partidos sumamente sosos, porque ya sé que a lo mejor en la recta final, nada más con que consiga 3 puntos en los últimos 2 partidos o 3 partidos, me alcanza para entrar en cualquier posición del 8 al 12 y ya después de ahí en adelante es otra historia, ¿no? No, entro de panzazo, pero además sabes, entrando en el 11 o en el 12, que puedes ser campeón, porque no hay tampoco tanta distancia con los más poderosos. O sea, sí entras en desventaja, pero ya sabes, porque te lo ha enseñado la historia del fútbol mexicano, que puede ser el 10º, el 11º y pelear por el título. Pues sí, los que son los dueños se conceden esas licencias de cómo lo manejan con tal de que haya más partidos, mientras que siga girando esta rueda del negocio y que pues siga entrando más dinero a las arcas de cada uno de los equipos o a la propia liga, ¿no? Y pues mientras así le siga funcionando, lo van a seguir haciendo. Me parece muy interesante esto que mencionaste hace un rato. No lo había pensado, pero tú dices que el fútbol en Sudamérica, particularmente en Argentina, en los equipos los seguidores tienen más injerencia, lo que te permite considerarte más como parte del equipo, o sea, sentir más la camiseta, identificarte más a fondo. Sí ves esa diferencia muy marcada, o sea, el seguidor aquí del América que no tiene ni voz ni voto y el seguidor de Boca al que sí escuchan. Sí, o por ejemplo, por ejemplo, después de unos años donde Boca no tenía los resultados esperados o exigidos para un equipo de tanta historia y tan popular en Argentina, la voz populi era que querían de regreso al virrey, a Bianchi. Sí. Y fue tan fuerte que fueron a buscar al virrey para que retomara el equipo, ¿no? O sea, como que realmente escuchan al aficionado, qué es lo que quiere y generalmente siempre tienen a alguien de peso histórico del equipo, pero ya manejándolo a nivel directivo, como ahora está Juan Román Riquelme, que es toda una leyenda, ¿no? Ahora acaba de retirarse de Boca Juniors Carlos Tevez y seguramente en un futuro tendrá también una posición ahí adentro. Es gente que realmente está comprometida con el equipo y que siente la camiseta, ¿no? Acá los directivos son los directivos y muchos de ellos a lo mejor nunca ni practicaron deporte, ¿no? O no practicaron precisamente el fútbol, pero son gente
como decimos nosotros, de cuello blanco de negocios y que dicen que saben cómo se maneja el medio del fútbol. No es que sepan cómo se maneja el fútbol, es que a lo mejor saben de cómo se maneja una empresa y la manejan como tal. Sí, sí, a veces, bueno, siempre viendo el negocio del corto plazo, muchas veces en detrimento del beneficio deportivo de largo plazo. Es que un equipo bien manejado, claro que también puede ser negocio, pero tienes que sembrarle y tienes que, ejercer una visión mucho más inteligente y más a largo plazo, ¿no? Exactamente, sí. Y seguramente tú como exjugador que has estado también de ese lado, pues lo sabes y lo viviste en su momento, lo importante que es que la persona que te dirige o la gente que está en la cúpula directiva del equipo sepa cómo comunicarse con el jugador, con el plantel completo, ¿no? Y eso genera una mayor unión y al final este es un deporte en conjunto y entonces ahí es donde se ven realmente los resultados al final. Hace rato también mencionaste, Cari, que en tu casa, aunque tus padres muy abiertos y todo, pero bueno, era la costumbre, ¿no? Pues tú te quedas aquí cocinando mientras yo me llevo a tu hermanito a ver el fútbol, ¿no? Es cuestión de cultura. ¿Crees que eso ha ido variando? O sea, que cada vez sucede más el que tú vente, mijita o mijito, cualquiera de los dos tiene el mismo derecho a acompañarme a mí al fútbol. Sí, por supuesto, y afortunadamente, aunque todavía nos falta mucho recorrido por delante. Claro. Todavía, por ejemplo, muchas de mis amigas o las mujeres que voy conociendo me dicen como a manera de disculpa, ¿no? Cuando me preguntan, ¿y tú qué haces? Y digo, bueno, trabajo en deportes y así. Ay, perdón, es que yo no veo deportes porque no le entiendo, no me gustan, ¿no? Sí. Y yo entiendo, bueno, es una cuestión generacional porque sí, todavía como las mujeres de mi edad, o sobre todo para arriba, no se nos enseñaban o no se nos acercaba al deporte. Y si se nos acercaba al deporte, normalmente era, voy a meter a mi hijita a practicar gimnasia, ¿no? Sí. O baile o algo parecido. Hoy, afortunadamente, eso ha ido cambiando. Las escuelas tienen mucho que ver porque ahora en sus planes o proyectos de estudio, si arman un equipo de fútbol, integran también a las niñas. Pero antes no teníamos opción, Robert. Antes, claro, educación física era, los niños se ponen a jugar fútbol y las niñas vayan a darle vueltas así al patio o pónganse a hacer abdominales. No teníamos esa opción realmente. No, después vas o a la gimnasia o a clases de ballet, algo más femenino, ¿verdad? Que como se consideraba, sí, así es. Exactamente, y afortunadamente eso va cambiando y veo cada vez más mujeres que siguen los deportes y no nada más, ojo, porque hoy tenemos afortunadamente la Liga MX femenil desde hace unos años, pero no es nada más con el fútbol soccer. Yo veo muchas mujeres e interactúo con muchas mujeres que siguen el fútbol americano y cada vez hay más que tienen algún canal de YouTube o que escriben para alguna página o un periódico en especial. Entonces me da mucho gusto que esta voz de las mujeres en el deporte vaya creciendo. Te digo que nos queda mucho camino por delante porque seguimos siendo una marcada minoría. Yo admiro a compañeras nuestras en el medio que son extranjeras, ¿no? Y que me dicen, es que yo desde chiquita tenía claro que yo me quería dedicar a los deportes, porque claro, en sus países era mucho más normal que las niñas fueran a ver el béisbol, ¿no? Por ejemplo. Sí. Y yo hubiera querido tener esa claridad desde entonces, pero no la tenía porque no había tenido este acercamiento con el mundo del deporte. Y la verdad, también siento que ha ido cambiando al mismo tiempo la forma en la que el público nos ve y nos acepta. Sí es verdad que todavía tenemos que lidiar mucho con esa parte de la credibilidad, porque cuando empezaron a sumar mujeres a los programas deportivos, honestamente, sí, Robert, lo podemos aceptar en nuestro país, no era precisamente porque les concedieran la oportunidad de darles un micrófono y escuchar su opinión. No es porque sintieran que tenían algo que decir, algo importante que decir, sí. Exactamente, digámoslo tal cual como es. Era porque sentían que si es un programa dirigido principalmente al medio masculino, entonces vamos a ponerles ahí una imagen atractiva para volver todavía más atractivo nuestro programa, ¿no? Sí, sí. Entonces, desgraciadamente, eso nos ha afectado todavía hasta el día de hoy porque dentro de una cultura tan machista como en la que vivimos, siguen creyendo que las mujeres estamos ahí porque somos un atractivo más para el programa. Y la verdad es que creo, y tenemos muchas colegas, compañeras que sabemos que se preparan todos los días y que tienen la misma capacidad que cualquier hombre para tomar un micrófono, para narrar un partido, para darte un resumen deportivo o hacer un análisis de cualquier partido. Entonces, creo que
a base de puro trabajo nos estamos ganando ese lugar, aunque todavía hay quienes, a lo mejor hasta nada más por deporte, les encanta seguirnos atacando. Sí, no, que se lo están ganando indudablemente y hay una diferencia tremenda en 20 años, muy marcada, cada vez mejor en ese renglón la televisión deportiva mexicana, con más mujeres, más capaces, y tú has sido parte fundamental, ¿no?, de esta generación femenina de mujeres que por supuesto tienen muchas cosas que decir, que le entienden al deporte al nivel que como le entienden los hombres y que no están ya nada más como atractivo visual, pero concediendo también que en ese renglón hay mucho por avanzar todavía, Cari. O sea, sí sigues viendo un rezago, el trato no es equitativo, o sea, todavía no se dan esas condiciones verdaderamente equitativas. Van a estar aquí los mejores y las mejores, más allá de que si tú estás más bonita o tú estás más feo. Exacto, pero yo estoy segura de que afuera hay mucha gente, muchas mujeres que están altamente calificadas para desarrollar el trabajo que nosotros desempeñamos, por ejemplo. Es verdad que por la pandemia quizá ahorita hay menos oportunidades o menos espacio para que ellas se puedan sumar e incursionar, pero hay muchas mujeres allá afuera capacitadas para poder hacerlo. Y a veces también, Robert, hay que decirlo, creo que depende de la mentalidad y del involucramiento del hombre, de los hombres que nos acompañan, ya sea como ustedes talentos, compañeros, como también productores y como jefes, por supuesto. Sí. Porque a veces dicen cosas y no están cayendo en cuenta de que están cayendo en lo incorrecto, ¿no? Que son comentarios todavía pues muy atrasados o machistas. Machistas, claro, sí. Exacto. O sea, por ejemplo, a mí odio, no sabes cuánto, el cliché de es que vamos a hablar de fútbol femenil, entonces que lo diga Cari. Claro. Porque hoy es el talento femenino que tenemos, ¿no? Sí. O está la noticia de Naomi Osaka que cayó en crisis, no sé qué, pues que lo diga Cari porque es mujer. Sí. ¿Y eso qué tiene que ver? O sea, lo que nosotras queremos en este movimiento que hay hoy día por abrirnos más espacios es que ustedes se involucren. O sea, ¿por qué no la misma nota de fútbol femenil o el mismo partido lo puede hacer cualquiera de mis compañeros que esté conmigo esta noche? Claro. Porque no es exclusivo de las mujeres. A las mujeres ya estamos acostumbradas a escucharlas hablar de deporte femenino. Ahora los quiero escuchar hablar a ustedes, porque eso realmente va a marcar la generación para la gente que nos está viendo, va a marcar la diferencia. Claro, y me mandas a mí con la nota femenina porque soy mujer, para que después tú en el espacio estelar hables del América Cruz Azul y analices a fondo el juego, el de hombres. Claro, por ejemplo, ganan Tigres en el fútbol femenil, todo el torneo, ¿no? Y les dedican una página interna del día siguiente del diario deportivo, ¿no? Sí. Pero se confirma el fichaje de Fidalgo en el América. Es portada. Claro. ¿No? Sí, claro. O sea, la verdad, Robert, hay mucha diferencia y creo que tiene que la responsabilidad recaer en todos como sociedad, porque todos estamos rodeados de mujeres, todos tienen una esposa, todos tienen una hermana, o tienen hijas, o tienen mamá, ¿no? Y a todos les gustaría que esas mujeres que están a su alrededor tuvieran las mismas oportunidades que cualquiera de ustedes han tenido o cualquiera de los hombres, ¿no? En paridad. Entonces, bueno, empecemos por comprometernos con esas situaciones, o sea, poner a una mujer en un programa de opinión y de debate. Date la oportunidad y darle la oportunidad también a esa mujer, porque es como abrirle la puerta también a una nueva generación que ya está viendo, que entonces lo va a creer posible y el día de mañana se va a imaginar ahí. Cuando yo te decía, Robert, que yo no tuve ese acercamiento desde chica con el deporte, es porque también en mi cabeza no era algo posible. Yo nunca lo vi. Yo que me sentaba a ver con mi papá los domingos los resúmenes deportivos, no había ninguna mujer, pero ni reporteando, ni en cancha, ni mucho menos sentada en el programa llevando la discusión. Jamás, eso no existía, ni en programas de radio. Entonces en mi cabecita no era posible eso. Yo jamás me lo imaginé porque para mí no existía. Porque está lo que ya mencionaste, que las mujeres dicen, no, bueno, deportes yo ni me interesa, ni lo veo, no estoy enterada porque no lo veo y no lo veo porque no me interesa. Casos como el tuyo y de otras mujeres comentaristas destacadas, creo que han ido abriendo camino en ese sentido. O sea, ya habrá muchas chavas que te vean a ti y digan, yo quiero estar algún día en donde está Cari.
O sea, ya ocupas espacios que resultan muy atractivos para otras mujeres y así se va generando, ya se va ampliando el universo y después se va generando mejor competencia, con la idea en un mundo idóneo en que esa competencia sea verdaderamente equitativa, sin tener que ver con que seas hombre o seas mujer. Y que llegue el momento donde ya no tenemos que hacer una pausa para hablar de ese tipo de cosas, sí, y de la importancia que es mantener un equilibrio y que todos debemos de tener como las mismas oportunidades, que ya sea parte de lo normal. Y también entender que las mujeres que ya de alguna forma, como haya sido, que tenemos este espacio o esta oportunidad, este micrófono, también conlleva una responsabilidad bien grande de demostrar que estás ahí por la valía de tu trabajo, porque tienes la capacidad para hacerlo, porque de esa manera le estás abriendo una puerta o un espacio a otra generación, ¿no? Y, por ejemplo, Robert, yo cuando manifesté mi gusto por la NFL en el canal, había un programa de NFL que era solamente con hombres y no estaba pensado que hubiera una mujer. Y a base de necedad, como digo yo, y de insistencia, conseguí que me dieran una oportunidad para irme colando haciendo cositas de patrocinios y después yo me agregaba un comentario más y luego un comentario más y un comentario más. Me gané ese lugar y después cuando di el brinco a la mesa me llenó de satisfacción saber que ese lugar que yo había dejado después se le otorgó a otra chica, ¿no? Y después cuando esa chica se fue buscamos a otra para que llegara también y lo tomara. Pero quizás si yo no hubiera tomado esta responsabilidad o necedad, insistencia, terquedad o como lo quieras llamar, ese espacio en este programa de NFL no estaría o a lo mejor se hubiera tardado mucho más en llegar. Entonces, entender las mujeres que ya tenemos este espacio y este micrófono, esta gran bendición o oportunidad en la vida, de que le estamos abriendo la puerta a otras más y que ya nos están viendo y que a su vez tienen que entender que el día que lleguen a estar acá, tienen que extenderle la mano y ayudarle a la otra que está llegando. Una vez un productor, cuando teníamos que hacer un trabajo, me dijo, bueno, ojalá que te salga bien, porque si no, mira que ya llegó esta chica nueva y le hablamos. Como tratando de hacer un chiste. Y la verdad a mí me cayó muy mal porque dije, es como una manera inconsciente de querer generar entre nosotras competencia, ¿no? Competitividad. Vamos a ponernos a pelear, sí. Exacto, porque los hombres tienen como muy clavado esto en la cabeza de que entre nosotras nos vemos nada más como competencia, ¿no? Y que todo el tiempo estamos ahí metiéndonos el pie. Sí. Y son ideas tan viejas y tan caducas. Yo pienso, pero de verdad nunca reparan en detenerse a cuestionar, ¿por qué pienso esto? ¿Y de dónde viene? ¿O quién me lo heredó? ¿Y yo estoy de acuerdo con eso realmente? ¿Yo realmente lo siento? Y entonces mi manera de contestarle a ese productor fue, permíteme, me fui a presentar con esa chica y le dije, yo soy Cari, llevo tanto tiempo acá, lo que yo te pueda ayudar, encantada. Y es una manera como de apoyarnos entre nosotras, porque entre nosotras no somos la competencia. Este medio deportivo de comunicación por mucho tiempo fue nada más de los hombres. La competencia en realidad somos nosotras que llegamos a encontrar nuestros espacios. Claro, y en este mundo machista, ¿verdad? El que no está exento de la televisión, claro, las mujeres que se van abriendo camino, es muy importante que juntas sigan abriendo esos caminos. Será más fácil juntas ampliar esos espacios que peleándose entre ellas. Obviamente, ahora, parte de lo que falta, Cari, son precisamente programas femeninos de debate o programas de debate con mayor ingrediente femenino, porque tampoco se trata de decir, bueno, aquí las mujeres van a hacer su debate porque ellas van a hablar de otras cosas. No. Mujeres sentadas en las mesas de debate, mujeres y hombres en el debate más serio con los temas importantes del deporte del momento. Claro, porque además nos nutre a todos. A mí me nutre cuando te escucho en tus análisis, que muchas veces nos toca compartir esos espacios. Y estoy segura que si fuéramos parte de una mesa redonda, a lo mejor 6 personas, donde hay 3 hombres, 3 mujeres, cada cosa que uno puede aportar desde su particular punto de vista y bajo su propia experiencia puede nutrir a los otros. Claro, enriquecerá el programa, el producto, mientras sea eso una retroalimentación inteligente, ¿verdad? Exacto. Y por ejemplo, nosotras a lo mejor
lo vivo ahora en un podcast que realizamos en ESPN junto con Carolina Padrón y Cristina Alexander. Somos pues 3 mujeres que a veces nos reímos entre nosotros porque estamos tocando temas de fútbol internacional y siempre decimos, bueno, es que a lo mejor nosotras vemos el fútbol de manera mucho más romántica, ¿no? Nos casamos con grandes leyendas o con los jugadores que durante toda su carrera fueron de una sola camiseta, o nos encanta esta historia porque nos remonta a aquellos años y bla, 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 porque para nosotras a lo mejor desde esa óptica pues más sentimental o más romántica podemos llevarla hacia otro sitio. Sí. Todo te nutre al final. Sí, sí. Obviamente, lo que me quedé pensando es que para mí, por desgracia, las mesas de debate del fútbol en México, particularmente del fútbol en la televisión mexicana, se han contaminado, ¿no? Ya es mucho el show y cómo le hago para a ver cómo te insulto, cómo te digo algo y cómo me contestas tú. Ya es más entre tú y yo que tú y yo ayudándole al que nos está viendo a entenderle un poquito más al partido, a entenderle un poco más a los detalles del fútbol o de lo que quieras describir. No es ya cómo juntos ofrecemos un mejor producto, sino entre tú y yo, cómo, porque a veces es el rating y eso vende. Tú ves que la gente al día siguiente no menciona, oye, qué buen análisis hizo este cuate de tal partido, sino ya viste qué le dijo al otro, ¿no? En ese tipo de debates no cabría o estaría muy incómoda una mujer. En este momento a mí se me ocurre que las mujeres sentadas, algunas mujeres sentadas en unas mesas de esos debates ayudarían a volver a lo esencial. Vamos a respetarnos, vamos a que cada quien diga lo que opina, vamos a discrepar con respeto porque podemos discrepar, no vamos a forzar polémicas ni hacernos como que tú y yo traemos algo entre nosotros, algún pleito, ¿no? Quizá las mujeres ocupando algunos de esos espacios obligarían a que nos remitiéramos otra vez a eso, a esa televisión que para mí lamentablemente está dejando de hacerse en el fútbol, en el comentario futbolero. Sí, pero para caer en eso, Robert, y con toda la confianza y cariño que nos tenemos, te lo puedo decir, al fin que nadie nos está viendo, que tendría que ser con sumo respeto por la profesión del otro, ¿no? Por el trabajo del otro. Y acá creo que en México puntualmente hemos caído en la idea errónea de que crear un personaje es lo que te va a crear la polémica y el rating, ¿no? Tan perseguido, porque si yo volteo a ver los programas en Europa, volteo a ver los programas incluso de Sudamérica, ¿no? O sea, que somos la misma América Latina, pero en Sudamérica, yo veo mujeres sentadas en la misma mesa redonda de debate y de discusión de fútbol y las tratan con respeto, entre todos en general, se tratan con respeto y escuchan uno al otro. Claro. Y acá no pasa, ¿no? A lo mejor no involucran a las mujeres porque tienen miedo de que se les pueda faltar el respeto, como ya se faltan al respeto entre hombres, ¿no? Porque acá a veces parece como una competencia de desprestigio, de quién le tira más al otro. Sí. Y ya se vuelve una discusión a nivel personal y se olvidaron del tema principal que estaban tocando, que a lo mejor era un partido o era de un equipo en específico. Entonces creo que hemos perdido mucho la brújula de hacia dónde vamos, ¿no? ¿Qué es lo que en realidad estamos ofreciendo al público? Sí. Yo estoy segura de que el público está ávido de valiosos contenidos y por eso muchas veces han tenido, o nosotros también hacer un mea culpa de cómo los estamos orillando a que busquen esa información o ese contenido a través de plataformas digitales, a través de podcasts, porque lo que ven en televisión, yo cuando veo televisión estoy buscando algo para despejarme, para entretenerme, para disfrutar el momento y no para ver a dos tipos que se estén gritando, porque para eso ya hay mucha violencia en la calle. Sí, desgraciadamente eso vende, ¿no? Y como también el rating es tan exigente y se le da tanta importancia, pues si esto vende, pues sigue dándole por ahí, ¿no? Lamentablemente. Hablabas, Cari, hace rato del fútbol femenil. ¿Qué te ha parecido la Liga Femenil en México estos 4 años que lleva? Pues me parece muy valioso todo el esfuerzo que se hizo por sacarla, ¿no? Pese a todas las dudas que había alrededor y la manera en la cual se ha hecho el esfuerzo para mantenerla y cada vez con mejores números y mayor éxito. Siento que igual volvemos a caer en la responsabilidad de los medios de comunicación. Falta mucho apoyo todavía de nosotros, aunque nos involucramos cada vez más y le damos mayor difusión, sigue estando pendiente como ese seguimiento puntual a algunas jugadoras, por ejemplo, a la dirección técnica. Yo te aseguro que
prácticamente todo el mundo sabe quién es el director técnico de las Águilas del América, varonil. Claro. ¿Y quién dirige a las Águilas del América femenil? Sí. O sea, tú sales a hacer un sondeo y no tienen ni idea, ¿no? Sí, porque yo entiendo que sería como ilusorio y sería como un imposible pedir que se le diera la misma cobertura al fútbol femenil que al varonil, porque el varonil está instalado como producto desde hace mucho. Eso yo lo entiendo y ni siquiera veo como machista decir cubres más fútbol varonil que femenil. No, eso me parece razonable porque habrá más gente entre el público televidente que está esperando saber qué pasó en el América Cruz Azul de hombres, ¿no? Pero no en la medida tan desproporcionada. Está bien, dale más al fútbol, pero que no sea 98% fútbol varonil y al final 2%, y a veces ya no alcanzó porque se vino el corte y se acabó el programa. Ajá. Y no alcanzaste a decir esto. No, entiendo que no va a ser 50-50. Oye, pero empiézale con un 80-20, 70-30 y luego ve aquilatando, ve midiendo qué tanto se mete en el gusto de la gente, porque esto es de dos vías, ¿no? La gente te va a pedir más fútbol femenil en la medida en que se lo ofrezcas también más. Sí, y contenidos de calidad, que no es nada más pasar el resumen de este fue el resultado, ¿no? El debut sí. de Tigres en el nuevo torneo. No, o sea, a ver, ¿con quiénes se reforzaron? Las jugadoras que acaban de llegar del extranjero, ¿quiénes son? ¿Dónde estuvieron? O sea, vamos a darle un seguimiento realmente puntual, ¿no? Porque de todos depende también este involucramiento y que siga creciendo el fútbol femenil, que cada vez, te decía yo, reflejan mejores números. Obviamente ahora se ha atravesado la pandemia y es mucho más complicado poder medirlo, pero los números que venían arrojando torneo tras torneo del crecimiento, no nada más de venta de artículos o de camisetas, sino también de gente presente en el estadio, en transmisiones de televisión, tú lo ves también en las redes sociales, cómo están mucho más metidas con los resultados del equipo femenil. Entonces creo que es parte de que todos también nos involucremos y que no lo dejes siempre al final. Si yo tenía programada una entrevista con Eva Espejo, que en ese momento era la directora técnica de Pachuca, fue una nota que me dejaron en el congelador por una semana para sacar entrenamientos de Cruz Azul y de América, sí. Varonil. Sí. Entonces, no sé, o sea, es sí, como un poco de conciencia y de... No, claro, balancear un poco más la cosa, ¿no? La cobertura que le das, la gente cada vez va más, también lo va a ver más gente si tú lo promueves más en los medios, o sea, metes en el aficionado el gusto por ese producto para generar ese círculo virtuoso que sí hace falta para, por ejemplo, pagarles mejor a las jugadoras, que eso es uno de los asuntos que tienen que atacar de inmediato. O sea, no puedes tú pedir mejor fútbol femenil si no pueden vivir de eso las chavas que mejor lo juegan, ¿no? Y hay que contar esas cosas, Robert, porque muchas de ellas, a diferencia de los hombres que lo practican a nivel profesional y claro, por el sueldo que tienen, pues no tienen la necesidad de a lo mejor buscarse un trabajo alterno, ¿no? Claro. Y las mujeres sí, muchas de ellas incluso son mamás, entonces tienen que desempeñarse tanto en el hogar como después ir a trabajar a una oficina o a un corporativo, etc. Y después, pues, obviamente tratando de llegar, por supuesto, a sus entrenamientos y al día del juego, pero no podemos entonces exigirles de la misma manera. De acuerdo. Hay muchas cosas que todavía están súper dispares. No, obviamente en los medios y en la cancha y en todos lados, aunque sí se va mejorando, ¿no? En ese rubro. ¿Algún balón que hayas pateado alguna vez, Cari, dentro de los deportes que practicaste, alguna vez hubo alguna cascarita o no? Nada que ver con... ¿Sí? No, sí, por supuesto, porque tengo hermanos menores, varones, y jugábamos, todavía éramos de la generación que podía salir a jugar a la calle y tus papás se quedaban tranquilos en casa. Entonces nosotros vivíamos sobre una avenida, lo cual no era tan fácil, pero teníamos un amplio patio donde jugábamos con mis primas, que eran mis vecinas, y venían unos amigos de mis hermanos y jugábamos a veces a la cascarita, ¿no? ¿Hablas de la Ciudad de México? Sí, de la Ciudad de México. Sí. Y yo, la verdad que no era muy buena con los pies, como mi hermano, por ejemplo, pero era muy mandona. Entonces, yo la hacía más bien como de árbitro o a veces hasta de portera. Pero sí, me eché bastantes cascaritas y también mis tochitos, ¿eh? También tochitos. Ah, bueno, muy bien. ¿El tochito del pañuelo, qué? ¿Usan el pañuelo como en mi época era? Sí. Tocho bandera. Ah. Pero la verdad que tuve oportunidad de hacerlo muy poco tiempo y fue más a nivel escolar.
Cari Correa, te lo agradezco en serio. Qué padre platicar contigo. Igualmente, amigo. Te digo que siempre se nos pasa el tiempo volando. Muchísimas gracias por la invitación. No. Gracias a ti por aceptarla. Un abrazo para Nico y ya tenemos que vernos en persona en cuanto se pueda. Gracias. Y abrazo, beso también a tu esposa, que sabes que la adoro. Muchas gracias. Ojalá que siga creciendo este maravilloso proyecto de Diálogos Sin Balón. Te lo agradezco, Cari. Un abrazo. Bye, mi Robert.